Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Autónoma de Chihuahua y hoy les vamos a presentar el tema de espacios y subespacios en álgebra lineal, materia impartida por la docente Rocío Alvidres Rodríguez. A continuación les vamos a presentar el índice, en donde se presentan los temas que vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué es un espacio vectorial? Bueno, para empezar, un espacio vectorial es un espacio compuesto por un conjunto de vectores que a su vez este espacio se encuentra definido por lo que serían dos operaciones, siendo la suma de vectores y la multiplicación por escalar. Estos sirven para determinar si es un espacio vectorial o no. La importancia del espacio vectorial se basa en el fundamento de que al ser formado por un conjunto de vectores que no están definidos de por sí, darán como resultado una estructura abstracta y no definida, siendo que se puede moldear en diferentes campos, ya sea como la álgebra, las ingenierías o la ciencia, para definir ciertos casos y poder llegar a una solución. ¿Qué son los axiomas de un espacio vectorial? Los axiomas son reglas que garantizan que las operaciones que hacemos con los vectores se comporten de una forma correcta. Estas operaciones son la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, que sería un número real. La idea de estos axiomas es que el espacio sea consistente y que no haya contradicciones. Si un conjunto no cumple estas reglas, aunque parezca que funciona como un espacio vectorial, realmente no lo es. Primero están los axiomas relacionados con la suma de vectores. Aquí lo importante es que cuando sumamos dos vectores, el resultado siempre debe estar dentro del mismo espacio. Además, el orden de la suma no cambia el resultado y tampoco cambia la forma en la que agrupamos los vectores cuando sumamos varios. También debe de existir un vector que actúe como el cero, que no modifica nada al sumarlo. Y cada vector debe tener un inverso, es decir, otro vector que permita cancelarlo. Estos axiomas aseguran que la suma funciona de manera estable, igual a como estamos acostumbrados en los números reales. Continuamos con los axiomas que tienen que ver con la multiplicación por un escalar. Primero está la cerradura. Sería que si tomo un vector y lo multiplico por un número real, el resultado debe seguir siendo un vector del mismo espacio. Luego están dos axiomas de distributividad. Uno dice que si se multiplica un escalar por la suma de dos vectores, se puede distribuir ese número en cada uno. El otro dice que si se suma dos escalares y luego se multiplica el vector, también se puede distribuir esa suma. Después está la asociatividad, que asegura que da igual si primero se multiplica los escalares entre sí o si uno de ellos se lo aplicamos al vector, ya que el resultado sería el mismo. Y finalmente la identidad. Sería que al multiplicar un vector por uno no debe modificarlo. Estos axiomas son los que hacen que el producto por escalar sea coherente y funcione bien con los vectores. Ahora vamos a hablar de los subespacios vectoriales. Primeramente, un subespacio es un espacio vectorial que está contenido dentro de otro espacio vectorial mayor. Los subespacios vectoriales heredan propiedades del espacio vectorial padre, o sea, el espacio vectorial mayor al que pertenece. Ahora vamos con las propiedades de los subespacios. W es un subespacio de B si se cumplen las siguientes dos propiedades. La primera es la cerradura de la suma vectorial. Este dice que para cualesquiera de los vectores U y V que van a pertenecer a W, se cumple que la suma de ellos van a pertenecer a W. También tenemos la propiedad de cerradura de la multiplicación vectorial. Este dice que para cualquier escalar C en K y un vector V que pertenece a W, se cumple que la multiplicación de estos dos va a seguir perteneciendo a W. Aparte, debe contener el vector 0, aunque pues esto se va a deducir de estas dos propiedades. Seguimos con el teorema de la intersección de subespacios, que este dice que si W1 y W2 son subespacios vectoriales de B, entonces su intersección también va a ser un espacio vectorial de B. Esta intersección podemos demostrarla con las dos propiedades de las que hablamos anteriormente. La primera es con la propiedad de la cerradura de la suma. Como se supone que U más B pertenece a la intersección de W1 y W2, la suma de U más V va a pertenecer a W1 y esta misma suma va a pertenecer también a W2. Por lo tanto, U más V pertenece a la intersección de ambos subespacios.
La segunda demostración es con la propiedad de la cerradura de la multiplicación vectorial. Si una constante perteneciente a K y un vector que pertenece a la intersección de W1 y W2, la multiplicación de la constante por el vector va a pertenecer a W1 y por lo tanto también a W2. Esto quiere decir que también va a pertenecer a la intersección de estos dos subespacios. Combinación lineal. Una combinación lineal de vectores es cualquier suma de la forma C1 por vector 1 más C2 por vector 2 y así sucesivamente dependiendo del número total de vectores que se tengan, donde C1, C2 hasta Cn van a ser escalares. Ejemplo, considerando en R2 se tiene el vector menos 3,8. Este es igual a un escalar 3 que va a multiplicar al vector 1,4 menos el escalar 2 que va a multiplicar al vector 3,2. Entonces, menos 3 va a ser resultado de la combinación lineal de multiplicar el escalar 3 por 1 y restarle el resultado de multiplicar el escalar 2 por 3. Y asimismo con el 8, el cual es resultado de la combinación lineal que se obtuvo después de multiplicar el escalar 3 por 4 menos el resultado que se obtuvo de multiplicar el escalar 2 por 2. Entonces, se concluye que menos 3,8 es combinación lineal de dos vectores que están multiplicados por unos escalares, que en este caso son 3 y menos 2. Un ejemplo más en el conjunto de matrices reales de 2 por 3. La primera matriz se puede escribir como menos 2 veces esta otra matriz, por lo que esa matriz multiplicado por el escalar 2 es la combinación lineal de la matriz original. Ahora, en este otro ejemplo, consideramos un vector en R3, el cual queremos saber si es la combinación lineal de otros dos vectores, el vector 1 y el vector 2. Entonces, vamos a plantear al vector 3,2, menos 1 como la combinación lineal de estos dos vectores multiplicados por su respectivo escalar. Entonces vamos a multiplicar a alfa 1 por el primero y alfa 2 por el segundo, para ver si esto realmente tiene solución y ver qué valores tienen tanto alfa 1 como alfa 2. Entonces, una vez resolviendo y multiplicando los escalares por su respectivo vector, se obtiene que alfa 1 va a ser igual a 3 y que alfa 1 más 3 veces alfa 2 va a ser igual a 2 y que a su vez 3 veces alfa 2 va a ser igual a menos 1. Sustituyendo valores, se obtiene que alfa 1 entonces va a valer 3 y alfa 2 va a valer menos 1/3, por lo que sí tiene solución y sí es una combinación lineal. Para resolver este problema podemos usar un método un poco más directo, pero también podemos usar otro, el cual es el método matricial, en donde colocamos al vector 1 y al vector 2 que nos dan en forma de columnas de una matriz y al vector objetivo lo vamos a colocar como la columna final, es decir, vamos a igualar ambos vectores al vector objetivo. Y usando la eliminación gaussiana vemos si el sistema tiene solución. En este otro ejemplo tenemos al vector 1, el cual es 1,0, y al vector 2, el cual es 0,1. Al multiplicar por escalares ambos vectores, obtenemos un tercer vector, el cual es 3, menos 2. Este vector es una combinación lineal del vector 1 y del vector 2. Entonces, la combinación lineal es una forma de construir un vector nuevo usando otros vectores y números escalares, lo cual nos ayuda para determinar si un conjunto de vectores va a generar un espacio, también a saber qué vectores se pueden generar a partir de otros. Asimismo, va a permitir identificar subespacios vectoriales y va a conectar con el concepto de dependencia e independencia lineal. Hola, mi nombre es César Valles y continuando con la presentación yo les vengo a explicar el tema de dependencia e independencia lineal. Veremos desde su definición matemática hasta cómo visualizar esto en el espacio y algunos ejemplos prácticos para entenderlo mejor. Todo comienza con esta ecuación vectorial que pueden ver en la pantalla. La clave está en cómo llegamos a cero. Si la ecuación solo se cumple cuando todas las constantes son cero, estamos ante una independencia lineal. Esto se conoce como una solución trivial. Pero si nos encontramos constantes distintas de cero que resuelvan esta ecuación,
Entonces tenemos una dependencia lineal, lo que implica una solución no trivial. Pero conceptualmente, ¿qué significa esto? Un vector independiente representa una información única y esencial. Nos aporta una nueva dirección al espacio y no puede crearse combinando los otros. En cambio, los vectores que son dependientes implican redundancia. Significa que al menos uno de los vectores es una combinación lineal de los demás. Es decir, que no nos aporta nada nuevo y su información ya está contenida en el sistema. Ahora visualicemos cómo se ven esto en dos dimensiones. En este caso vemos el caso de vectores dependientes. Como pueden observar, los vectores son colineales. Esto quiere decir que están sobre la misma línea recta o que son paralelos. Prácticamente es que uno es una versión más estirada del otro. Continuamos ahora con la representación en dos dimensiones de vectores independientes. Aquí, por el contrario, se puede notar que no son paralelos. Apuntan en direcciones distintas, por lo que tienen la capacidad de generar un plano completo cubriendo tanto el eje X como el eje Y. Ahora pasando a tres dimensiones, en este gráfico vemos vectores dependientes. Pueden observar cómo, aunque tenemos tres vectores, todos son coplanares. Esto quiere decir que los tres caben perfectamente en una misma hoja de papel plana. O sea, quiere decir que no generan un volumen estos vectores. Ahora, en el caso de tres dimensiones con vectores independientes, aquí los vectores salen del plano. Al contar con largo, ancho y altura, nos generan un volumen formando un espacio tridimensional completo. Ahora, pasando con algunos ejemplos, tenemos este primer ejemplo, el caso A. En el caso A tenemos los vectores 1,0 y 0,1. Si los analizamos, no existe ningún número que multiplique al primero para convertirlo en el segundo, lo que quiere decir que su dirección es totalmente distinta, por lo tanto se sabe que son linealmente independientes. Ahora pasemos con el caso B. Tenemos los vectores 2,4 y 1,2. Si los observamos bien, el vector A es exactamente igual a 2 veces el vector B, o sea, lo que quiere decir que A es igual a 2B. Al ser estos dos vectores proporcionales, concluimos que son linealmente dependientes. Y ya para terminar, quedémonos con los siguientes puntos clave. La independencia es eficiencia sin datos sobrantes. La dependencia nos indica que el sistema se puede simplificar. Y un truco matemático muy útil para saber si son dependientes o independientes es calcular la determinante de la matriz que forman estos vectores. Si el determinante es diferente de 0, podemos concluir que son independientes, pero en caso de que el determinante nos dé 0, se puede concluir que los vectores son dependientes. Muchas gracias, esto es todo por mi parte. Pasemos ahora entonces con la explicación de conjunto generador. Para comenzar, un conjunto generador es un conjunto de vectores que tiene la capacidad de producir cualquier vector dentro de un espacio vectorial. Esto significa que si tomamos combinaciones lineales de estos vectores, es decir, multiplicarlos por escalares y sumarlos entre ellos, podemos obtener cualquier elemento del espacio. Aunque los ejemplos básicos solemos usar conjuntos finitos, en general un conjunto generador puede ser finito o infinito. Lo importante es que el generador nos permite construir todo el espacio a partir de estos vectores. Como podemos notar aquí en esta diapositiva, tenemos una ecuación descrita como G igual a los vectores 1, 2 y 3. El conjunto generador está formado por estos tres vectores. Cualquier vector del espacio que aquí llamamos X se puede escribir como una combinación lineal de estos tres vectores.
Entonces, si existen escalares alfa 1, 2 y 3 que cumplan esa ecuación, decimos que G genera el espacio. Ahora, ¿cómo representamos ese vector X que aparece en la ecuación? Lo hacemos mediante el elemento genérico, que simplemente es un vector arbitrario del espacio escrito usando letras o parámetros. Esto se hace para no elegir un ejemplo específico. Queremos representar a cualquier vector posible del espacio. Por ejemplo, en el espacio de matrices 2×2, el elemento genérico es una matriz con letras como A, B, C, D. Es una forma de decir, este es cualquier elemento del espacio. Las matrices que aparecen aquí solo ilustran cómo se escribe un elemento genérico en distintos espacios. No importa qué valores tomen esas letras, la idea es que representan todas las matrices del espacio. Ese elemento genérico es el que vamos a tratar de escribir como una combinación lineal de los vectores del generador. Para cerrar con conjunto generador, vale la pena mencionar cómo se relaciona este con el concepto de base, que sería el siguiente tema que vamos a tratar. Una base es, en pocas palabras, un conjunto generador optimizado, es decir, es un conjunto que también genera todo el espacio, pero con la característica de que sus vectores son linealmente independientes y no hay vectores de sobra. Siempre podemos empezar con un generador grande y quitando dependencias, llegar a una base. Así que la base no deja de ser un conjunto generador, solo que es el más pequeño posible para este espacio. En resumen, el conjunto generador nos da las piezas básicas para construir todo un espacio vectorial. El elemento genérico representa cualquier vector del espacio y la base es una versión mínima y eficiente de ese generador. Base. Una base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores que cumplen dos condiciones fundamentales, que son linealmente independiente y que van a generar el espacio vectorial. En otras palabras, una base es el conjunto mínimo de vectores necesarios para describir completamente un espacio vectorial. Base canónica. La base canónica o base estándar es un tipo particular de base que se usa en los espacios vectoriales más comunes, como en R2, R3 o hasta Rn, o en espacios de polinomios y matrices. Se llama canónica porque es la base más simple y natural que se puede elegir. La base canónica en R2 se aprecia geométricamente como los vectores unitarios en X y en Y. Y al momento de escribirlo como vectores, se escriben como 1,0 y 0,1. Ahora podemos observar lo que llamamos la base canónica de R3, la cual está formada por los vectores más simples del espacio. Cada uno de ellos apunta exclusivamente hacia un eje. El primero hacia el eje X, el segundo hacia el eje Y el tercero hacia el eje Z. Estos tres vectores cumplen dos condiciones importantes, que son linealmente independientes y que generan todo R3. Base canónica para un espacio de matrices 2×2. En este caso, la base está formada por las matrices más simples que podemos tener, aquellas que tienen un 1 en una posición específica y 0 en todas las demás. Ahora que ya vimos qué es una base y qué es un conjunto generador, ya podemos entender formalmente qué es la dimensión de un espacio vectorial. La dimensión de un espacio vectorial o de un subespacio es simplemente la cantidad de vectores que tiene una base de ese espacio. Esto se escribe como dim de S cuando el espacio se llama S. Es importante recordar que un mismo espacio puede tener muchas bases diferentes, pero todas tienen el mismo número de vectores, y ese número es lo que llamamos dimensión. Además, la dimensión se puede entender de dos maneras que realmente son equivalentes. Primero, es el máximo número de vectores linealmente independientes que podemos encontrar dentro del espacio, y segundo, es el mínimo número de vectores necesarios para generar todo el espacio. Ambos puntos describen lo mismo desde dos ángulos distintos. Ahora, con esta definición, vamos a entender de manera práctica qué implica que un espacio tenga cierta dimensión. Cuando pensamos en la dimensión como máximo número de vectores linealmente independientes, significa lo siguiente. Si intentamos meter más vectores independientes de lo que permite la dimensión, eso es imposible. Automáticamente esos vectores se vuelven linealmente dependientes. Por ejemplo, si un espacio tiene dimensión 3, no puedes tener 4 vectores independientes. El cuarto necesariamente se puede escribir como combinación lineal de los primeros 3. Esto sucede porque la dimensión marca un límite natural en la cantidad de direcciones independientes que existen en ese espacio.
No puedes inventar una dirección nueva que no exista dentro del espacio. Por otro lado, también interpretamos la dimensión como el mínimo número de vectores necesarios para generar el espacio completo. Eso significa que si usas menos vectores de los que indica la dimensión, no puedes generar todo el espacio, solo vas a generar un subespacio más pequeño. Como ejemplo concreto, en R3, la dimensión es 3, el máximo número de vectores linealmente independientes también será 3 y el mínimo número de vectores necesarios para generar R3 también será 3. Entonces, si quiero poner 4 vectores independientes en R3, esto será imposible, pues habrá dependencia lineal. Y si solo uso uno o dos vectores, tampoco puedo generar todo R3, solo obtengo una porción o una recta o un plano. En resumen, la dimensión nos dice cuántas direcciones independientes tiene un espacio y cuántos vectores necesitamos para describirlo por completo. Es una medida fundamental porque nos indica inmediatamente qué tan grande es el espacio y qué tipo de estructuras Bien, ahora empezaríamos con los primeros ejercicios, siendo y a continuación estos serían los siguientes. Ya para finalizar con la presentación de los ejercicios, seguirían estos últimos dos. Ahora procedemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio podemos ver de que si multiplicamos al primer vector por un escalar siendo 3, nos dará como resultado el segundo vector, dando como resultado que sean linealmente dependientes. Lo que vamos a hacer en el ejercicio 2 será escribir los vectores como un sistema por componentes. Una vez despejados los componentes y igualados a 0, lo que vamos a hacer va a ser despejar las ecuaciones en el términos de C. Primero despejaremos la primera ecuación, seguido de eso haremos la tercera, ya que esta posee menos componentes relacionados con C, dando como resultado que sea más fácil de despejar en términos de C3. Una vez ya despejadas C1 y C3, vamos a despejar la segunda ecuación, dando como resultado que una vez igualadas las ecuaciones y resueltas, nos daría como resultado que en los tres resultados C es igual a 0, siendo una solución trivial, por lo tanto son linealmente independientes. En el tercer ejercicio seguimos el mismo protocolo que el anterior. Igualamos en un sistema por componentes. Después de igualar a 0, podemos comprobar de que tanto A como B los podemos despejar en C, dando como resultado que ambos sean igual a menos C. Ahora, una vez despejados esos dos valores, podemos comprobar de que sustituyendo en la tercera ecuación nos da como resultado de que C es igual a 0. Por lo tanto, A es igual a B, que B es igual a C, entonces y C siendo igual a 0 es una solución trivial, dando como resultado que los tres vectores son linealmente independientes. Ok, en el cuarto ejercicio lo primero que haremos será un sistema de componentes. Una vez creado podemos comprobar de que en la ecuación de Z, B puede ser igual a menos C. Así que una vez despejado eso podemos sustituirlo en la ecuación de X, dando como resultado que una vez resuelta A sea igual a menos 2C. Ahora, con ambos despejes realizados, podemos comprobar de que si los sustituimos en las ecuaciones de Y y W, nos daría como resultado que ambas sean igual a 0. Esto nos puede llegar a una solución no trivial, ya que si a C la sustituimos por un caso 1, nos daría como resultado A igual a menos 2, B igual a menos 1 y C es igual a 1, dando como resultado de que si hacemos una suma de componentes, en su caso siendo 2 menos 2 el primer vector menos el segundo vector más el tercer vector, nos daría como resultado 0, haciendo que sean linealmente dependientes. Para determinar si son linealmente dependientes, en el quinto ejercicio utilizaremos el triple producto escalar. El criterio va a ser de que vamos a evaluar el primer vector por el producto del producto cruz entre el segundo y el tercer vector. Primero, calcularemos el producto cruz, dándonos como resultado un vector de 1,1, menos 1. Ahora, ese vector resultante lo vamos a utilizar en lo que sería el producto escalar junto con el primer vector, dándonos como resultado igual a 0. Por ende, la conclusión que llegamos es que el producto triple es igual a 0, dándonos como resultado que son linealmente dependientes y a su vez coplanares. Para el ejercicio número 6 tenemos que determinar si los siguientes vectores son linealmente dependientes con el triple producto escalar o simplemente pues sacando el determinante. Para esto vamos a colocar nuestros vectores, no importa esta vez si los colocamos en línea o en columna, debido a que solo nos importa si da un valor, no importa si sea negativo o positivo o si da 0. Entonces realizamos el determinante y ponemos 3 por menos 3 por 12 más 1 por menos 6 por 4 más 0 por 0 por 11
Y luego a esto le vamos a restar 4 por menos 3 por 11 más 0 por menos 6 por 3 más 1 por 0 por 12. Y si hacemos las operaciones nos daría 0. Como el determinante es 0, quiere decir que nuestros vectores van a ser dependientes. Para el ejercicio número 7 tenemos que comprobar que el vector 0 es un espacio vectorial. Para ello vamos a utilizar primero la ley de composición interna, la cual nos dice que dos vectores pertenecientes a este espacio, si se suman, también ese vector resultante tendría que pertenecer al espacio. Por lo tanto, nuestros únicos vectores que podemos sacar del vector 0 es 0, entonces U y W, que van a ser nuestros ambos vectores para este ejemplo, van a equivaler a 0, y 0 más 0 es igual a 0, y 0 pertenece al vector 0, por lo que por ahora sí es un espacio vectorial. En la segunda parte tenemos que la multiplicación por escalar, la cual quiere decir que si tenemos un vector que pertenece a un espacio y lo multiplicamos escalarmente, esa multiplicación tendría que también estar dentro del espacio. Por lo tanto, si nuestro vector u vuelve a ser 0 y lo multiplicamos por un escalar alfa, daría otra vez 0, y 0 está dentro del espacio vectorial, por lo que por estas dos leyes o axiomas quiere decir que el vector 0 también es un espacio vectorial. Para el ejercicio 8 tenemos que determinar si el conjunto R, donde tenemos x y x cuadrada y x pertenece a un número real, es un subespacio vectorial de R2. Entonces, vamos a generar dos vectores, u que va a ser a y a cuadrada, y v que va a ser b y b cuadrada. Tomando esto en cuenta tenemos que sumarlos. Entonces, u más v es la suma de sus componentes, es decir, a más b, a cuadrada más b cuadrada. Sin embargo, esto no equivale a más b, a más b al cuadrado, que pues en la definición de nuestro conjunto R, a más b sería x y a más b al cuadrado sería x cuadrada. Como estos dos no equivalen, esto quiere decir que R no es un subespacio vectorial de R2. Para el ejercicio número 9 nos pide obtener el punto de intersección de los siguientes planos, donde el primer plano tiene las componentes x, y z, tal que 3x menos 2y menos z es igual a 0, y el segundo plano también tiene componentes x, y z, tal que x menos 3y más z es igual a 0. Estas ambas ecuaciones de los planos las podemos utilizar como ecuaciones simultáneas debido a que la x del primer plano va a ser igual a la x del segundo y así con las otras dos componentes. Para poder resolverlo podemos utilizar Gauss. Haciendo esto podemos intercambiar F1 y F2 para que el pivote de número 1 esté en la esquina superior izquierda. Después a F2 le vamos a restar 3F1 para que debajo del primer pivote nos dé 0. Por último, vamos a dividir a F2 entre 7 para que así nos dé el segundo pivote 1. Como podemos ver, nos da una diagonal donde es 1, 1, 0. Al ser esto significa que la componente z la vamos a tener que intercambiar por un parámetro. Y despejando con las otras componentes tenemos que x es igual a 5 séptimos de t y es igual a 4 séptimos de t. Por último, para que sea como un resultado más bonito, decidí multiplicarlos por 7 porque es equivalente. Entonces tenemos que el punto va a ser 5t, 4t y 7t, el punto de intersección de los planos. Para el ejercicio número 10 nos pide determinar si el vector 3, 2, 5 es una combinación lineal de los vectores 2, menos 1, 1, 1, 3, menos 2 y menos 2, 1, menos 3. Para ello vamos a utilizar el método Gauss en el que vamos a poner al vector 1 como la columna 1, el vector 2 como la columna 2, al vector 3 como la columna 3 y de vector 4 vamos a poner al vector que nos da el ejercicio, es decir, 3, 2, 5. Ok, ahora sí para resolverlo vamos a intercambiar F1 y F3 para que tengamos el primer pivote en la esquina superior izquierda. Después a F2 le vamos a sumar F1 para que nos dé 0 en la primera columna fila 2. Después a F3 le vamos a restar 2 veces F1 para que nos dé 0 en la columna 1 fila 3. Después a F3 le vamos a restar 5 veces F1 para que nos dé el segundo pivote, es decir, el que está en medio. Y por último, a F3 lo vamos a dividir entre 14 para que nos dé el último pivote en la esquina inferior derecha. En la siguiente diapositiva vamos a realizar las siguientes operaciones. Continuando con el ejercicio 10, vamos a tener que el primer pivote va a ser alfa 1, el segundo pivote va a ser alfa 2 y el tercer pivote va a ser alfa 3.
Una vez teniendo esto, nos da que alfa 3 es igual a menos 3, alfa 2 es igual a 7 menos 2 alfa 3, alfa 1 es igual a 5 menos 2 alfa 2 menos 3 alfa 3. Una vez sustituyendo los valores, podemos obtener que alfa 1 es igual a menos 2, alfa 2 es igual a 1 y alfa 3 es igual a menos 3. Entonces, como conclusión, tenemos que el vector sí es la combinación lineal de los otros dos. Comprobando, simplemente sustituimos y ponemos a alfa 1 antes del primer vector, a alfa 2 antes del segundo vector y alfa 3 antes del tercer vector. Entonces vamos a tener menos 2 por 2 menos 1, 1, más 1 por 1, 3 menos 2, menos 3 por menos 2, 1 menos 3. Y esto nos va a dar como resultado el primer vector, menos 4, 2 menos 2, más 1, 3 menos 2, más 6 menos 3, 9. Ahora, con estos vectores en cuenta tenemos que sumarlos. Para eso recuerden que tenemos que sumar los componentes. Teniendo eso en cuenta tenemos menos 5 más 1 menos 6, 2 más 3 menos 3, menos 2 menos 9 más 9. Y así vamos a tener el siguiente vector que es 3, 2, 5. Y si podemos ver, es el mismo vector que nos da el problema al inicio, por lo que esta es una fácil manera de comprobar que sí es una combinación lineal. El ejercicio número 11 nos pide encontrar la dimensión del siguiente subespacio, donde tenemos 2a menos 4b más 12d, 5a menos c, 2b más 4c menos 6d, 4a más 7c, donde a, b, c y d pertenecen a los números reales. Teniendo esto en cuenta, podemos dividirlo en a, b, c y d, para tener así 4 vectores. En el primero tenemos 2, 5, 0, 4, que está multiplicado por a, más b, menos 4, 0, 2, 0, más el vector 0, menos 1, 4, 7 multiplicado por c, más el vector 12, 0, menos 6, 0 multiplicado por d. Si podemos observar, tenemos que el vector que está multiplicado por b y por d son múltiplos, es decir, si menos 4, 0, 2, 0 lo multiplicamos por menos 3, nos va a dar 12, 0, menos 6, 0. Lo voy a hacer un marcaje de colores, donde aquí podemos observar que tenemos 3 vectores en sí. Tenemos el azul, que es a, tenemos el amarillo, que es b y d, y tenemos el rosa, que es c. Así, contando estos vectores, tenemos que la dimensión de nuestro subespacio H es 3. Para el ejercicio número 12 nos pide encontrar una base no canónica para los vectores 1, 1, 4, 2, 1, 3 y menos 1, 0, 2. Para ello, primero los vamos a colocar en una matriz de manera vertical, donde el vector 1 va a ser la columna 1, el vector 2 la columna 2 y el vector 3 la columna 3. Después vamos a realizar el método de Gauss para poder obtener la base no canónica. Para ello, a F2 le vamos a quitar F1 y a F3 le vamos a quitar 4 veces F1. Después, a F2 lo vamos a multiplicar por menos 1. Después, a F3 le vamos a quitar 5 F2 y por último, a F3 le vamos a sumar 5 F2. Teniendo esto, vamos a tener que nuestra base, leyendo otra vez en columnas, va a ser los vectores 1, 0, 0, 2, 1, 0 y menos 1, menos 1, 1. Y este sería el final. Espero que hayan entendido todos los ejercicios y si tienen dudas, no duden en preguntar en los comentarios.